Bueno, en esta clase vamos a explicar lo que son las razones trigonométricas, eh, que son el seno, el coseno y tangente. Hay muchas más, hay más, pero estas son las básicas, ¿vale? Todas se aplican, todas ellas se aplican sobre triángulos rectángulos, ¿vale? Esa es la primera, tiene que ser un triángulo rectángulo, como este, que tiene un ángulo recto. Vale. Las razones trigonométricas se llaman razones. Una razón es, es un cociente entre dos medidas, ¿vale? Por lo tanto, estamos ocupando a través de una división, ¿no? De una marca, dos medidas. En el caso de la trigonometría, en concreto el seno, abreviado el seno de un ángulo, a llamar alfa a este ángulo, ¿vale? Como decíamos, es una razón, por lo tanto, es una división entre dos medidas, ¿vale? Entre dos medidas. En el caso del seno, habíamos dicho que esto era la hipotenusa, que es el lado más largo, y los catetos, que son los que forman el ángulo de 90, le vamos a llamar A y B, por ejemplo. Si esto es alfa, esto le vamos a llamar beta y gamma, ¿vale? Entonces, alfa, el seno de alfa, se define como la razón entre la longitud del cateto opuesto al ángulo alfa. Si este es el ángulo alfa, eh, pues el cateto que toca el ángulo no es el seno, sino el coseno. Entonces, el contrario, o sea, el opuesto al ángulo, ¿vale? El que no toca el ángulo, sino el opuesto, el P, dividido entre la hipotenusa. Sí. Así se define la razón trigonométrica seno de un ángulo, ¿eh? Alfa es un ángulo. Los ángulos se expresan en grados o también se expresan en radianes, que es otra medida, ¿vale? Otra forma de indicar un ángulo, ¿vale? Recordar que si tú en una circunferencia, por ejemplo, tienes un arco, ¿vale? Y esto es el radio, esto es el ángulo, esta longitud del arco sería igual al radio. Y esto es lo que se llama un radiano. Vale. Luego, tenemos otra trigonométrica, ¿eh? Otra definición, si queréis, que es el coseno. Vamos a bajar un poquito. Esto se explica muchas veces en los libros de texto como el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿vale? Luego, cosenos de este mismo ángulo sería el cateto contiguo o adyacente, es decir, recordemos que los dos catetos forman el ángulo de 90. El que está tocando al ángulo, en este caso al ángulo, sería el cateto adyacente y por tanto es el que interviene en el coseno. Esto sigue siendo una razón, o sea, sería el cateto adyacente, que es la longitud del cateto adyacente, esta longitud, A, dividido entre la hipotenusa. Luego está la tangente de un ángulo. Esta es muy, muy importante y muy utilizada. La tangente sería el lado. Siempre hablamos de cateto. En el caso de la tangente son catetos. El opuesto, que es B, el opuesto del ángulo era B, igual que en el seno, y el contiguo, que era A. O sea, este cociente, que llamamos razón, es la tangente del ángulo alfa. Luego está, por ejemplo, la cotangente de un ángulo alfa, que es la inversa de este, que es el revés, o sea, A partido B. ¿Vale? Estas son las definiciones de seno de un ángulo, de coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo y la cotangente. La cotangente es la inversa de la tangente. O sea, si tú haces 1 dividido B partido A, esto se puede reescribir
este 1 se puede reescribir de forma inteligente. Así, 1 partido por 1 es 1, ¿no? Entonces este va con este y este va con este y se multiplican. El de arriba con el de abajo, 1 por A es A y 1 por B es B. ¿Veis? O sea, eso es lo mismo, ¿no? Bueno, perdón, eso sería la cotangente. Eso sería la cotangente, ¿vale? Esto es cotangente, la cotangente de un ángulo, ¿vale? Que es la inversa de la tangente. Pero fíjate que los más importantes son el seno y la tangente, ¿vale? Todas las otras son combinaciones. Entonces, si mira, vamos a hacer una pequeña práctica. Voy a crear coger este triángulo. Ahora le voy a cambiar las letras y el ángulo. Lo voy a dibujar así y vamos a decir, mira, este lado será la hipotenusa, este va a ser C y este va a ser B, ¿vale? Y ahora voy a buscar, voy a cambiar también la letra. Quiero encontrar las razones trigonométricas de este ángulo en un triángulo rectángulo. Recordamos que C y B son los catetos porque forman 90 y sería la hipotenusa, que siempre es el lado más largo en un triángulo rectángulo. Entonces, el seno de beta, eso una razón, una división entre dos medidas. La de abajo, el seno, la que está en el denominador, es la hipotenusa, la h, en nuestro caso. Y la que está en el numerador, ¿sí? Es el cateto, por lo tanto, o B o C, opuesto al ángulo. O sea, este es el ángulo, este es el que está contiguo y este es el que está opuesto al B, al beta. Por lo tanto, sería C. El coseno de beta sería el cociente de la hipotenusa y el cateto que está contiguo tocando al ángulo beta es B, B partido A. Por tanto, la tangente de beta sería el opuesto, el cateto opuesto al ángulo, que es C, y el cateto contiguo, que es B. ¿Sí? Vale. La cotangente, para acabar, de beta sería al revés, sería el cateto contiguo al ángulo, el que está tocando, B, partido por el opuesto, C. Fijaros que la tangente no aparece en la hipotenusa. Vale, aquí se sigue viendo que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los dos catetos al cuadrado, porque es un triángulo con un ángulo rectángulo de 90 grados. ¿Vale? Aquí se puede aplicar tablas. Y voy a introducir el teorema fundamental de la trigonometría, trigonometría, que dice lo siguiente. Es muy parecido a Pitágoras, ¿vale? Voy a poner aquí una rayita. Que dice que el cosenos al cuadrado de un ángulo más el senos al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1, ¿vale? Esto se utiliza mucho en ecuaciones donde tenemos que simplificar. Son ecuaciones que aparecen sin cosenos al cuadrado o raíces con este teorema, ¿vale? Este se deduce de este de aquí. No lo voy a hacer porque no es el motivo de este vídeo, ¿vale? Pero se deduce del teorema de Pitágoras. Y ya para terminar, recordaros que para explicar, otra forma de explicar el senos, el cosenos, es a través de una circunferencia econométrica. Eso significa que tiene un radio igual a 1, ¿vale? Es una simplificación. Vale, este radio, vamos a dibujar un arco, un ángulo de un arco, ¿vale? El arco que describe ya este.
eh, este de aquí, ¿no? Es una... Voy a borrar esto. Vale, esto, si a este punto que corta, el radio es 1, ¿vale? El radio es 1, ¿vale? Este punto, si lo prolongamos hasta cortar el eje de las X, ¿vale? Recuerden que es el eje de las X y el eje de las Y, o también abscisa y ordenada, ¿vale? Pues este segmento lo voy a pintar en, en rojo, no, a veces en verde, ¿vale? En violeta, perdón. Este segmento le llamamos seno. Si este es el ángulo, seno de alfa, es este trozo, ¿vale? Que si os fijáis, es la imagen de este punto. Sería este de aquí. Es decir, le vamos a llamar A, ¿vale? Y este otro segmento de aquí hasta este punto sería el coseno. Este sería el coseno, le vamos a llamar B. Entonces este sería por H, ¿no? Que sería este. Pero en este caso la H se llama R. Ahora veréis por qué os pinto esto. Y el coseno del mismo ángulo sería B, ¿no? Este trozo de aquí dividido entre R. Vale. Como la R vale 1, A dividido entre 1 es A. Eso implica que el seno del ángulo es A. Por eso decimos en esta frecuencia econométrica que este lado es el seno, porque es la R. La podemos pasar aquí multiplicando, pero como vale 1, el lado es el seno directamente. Y aquí lo mismo, como R vale 1, lo podemos pasar multiplicando, entonces quedaría 1 por coseno igual a B. Por lo tanto, el coseno de alfa es B. Que esto es un cateto y este es el otro cateto. Y esto es el otro cateto de este triángulo rectángulo. Lo voy a dibujar aquí, así rápido. Aquí tenemos el ángulo alfa y estamos diciendo que este lado mide el seno de alfa y que este otro lado, que es el otro cateto, porque aquí tenemos 90 grados, es el cosenos de alfa. ¿Por qué decimos que es el seno? Porque esta longitud, que es el radio, vale 1. Y la razón trigonométrica sería el seno de alfa es este lado, ¿vale? Vamos a llamarle a este lado, sería A partido por 1 o por R si quieres. Entonces, si yo multiplico ambos lados por R, ¿no? Propiedad de la igualdad, este se va con este y nos queda que A, este lado, o sea que este lado de aquí, realmente es R por el seno de la por. Pero como R vale 1, entonces 1 por el seno es seno. Por eso decimos que en una circunferencia trigonométrica, que tenemos un arco y define un triángulo rectángulo, el lado cateto opuesto, recordemos, el cateto es el cateto que no toca el ángulo, el cateto opuesto se llamamos seno de alfa, porque el radio es 1, ¿vale? Es una simplificación. Y lo mismo pasa con el coseno. El coseno sería el coseno de alfa, este lado le vamos a llamar B, este lado de aquí, vamos a llamar B, sería B partido por R. Vamos a multiplicar a ambos lados por R, propiedad de la igualdad. Lo que hago en un miembro lo hago en otro. Esto se cancela, esto queda 1. Y entonces queda que 1 por cosenos, o sea, cosenos de alfa es B. ¿Vale? Eso es porque el radio vale 1. De forma general, si h vale 1, decimos que c es el seno y que b es el coseno de beta. ¿Vale? Siempre y cuando valga una generalización. Y lo mismo para la tangente. Tangente sería de alfa el cateto opuesto, ¿vale? Que ya sabemos que vale de alfa, y el contiguo, que ya sabemos que es lo mismo b que el coseno de alfa. Por eso decimos que la tangente es el seno partido por coseno, ¿vale?
Es otra manera de definirlo. Bueno, y hasta aquí esta clase. Chao.